Buenas, hoy os traigo un wrap-up maravilloso, ha sido mi mejor mes del año sin ningún tipo de dudas, porque ha habido meses que había muy buenas lecturas, pero siempre había alguna lectura que era fatídica, ¿no? O no tan buena. Pero es que este mes ha sido brutal. No sé si os acordáis del TBR que hice hace más o menos un mes sobre los libros que quería leer en octubre, porque me quería unir al reto de la autora Sok, ¿no? Y me hice un TBR de 9 libros y os dije que iba a ser quizás mucho, pero que bueno, que entre los libros que iba a leer iba a estar entre esos libros, ¿no? Que no llegaría a los 9, pero bueno, no pasaba nada. El caso es que durante el mes entraron por diferentes razones 2 libros más a ese TBR, al final eran 11, y he logrado leer los 11. Además he logrado leer los 11 sin proponérmelo. Voy a intentar ir lo más rápido posible, sabéis que siempre prometo lo mismo, casi nunca lo consigo, pero voy a intentarlo porque son 11 libros. Yo hasta ahora os hablaba de los libros en función los había leído, ¿no? El primero que leí hasta el último que leí. Y en esta ocasión me ha apetecido, teniendo en cuenta todos los libros que he leído y el buen mes que ha sido, enseñaros los libros del que menos me gustó al que más. Yo esta vez lo voy a hacer como ranking y a ver, ya me decís cómo os gustaba la próxima vez para el siguiente wrap-up. Empezamos con el primer libro. El libro que menos me ha gustado, que no quiere decir que no me haya gustado, porque como os digo, esta vez me han gustado todos. El que menos me ha gustado y el que se ha quedado en ese puesto 11 sería Nuez de Coco de Copano Maltois. Nuez de Coco nos va a hablar de esa primera generación que nació, ¿no? Y creció después de que el apartheid dejara de existir, ¿no? La historia va a estar contada a través de 2 visiones femeninas diferentes, una niña y de una joven que han tenido vidas muy diferentes, pero las dos se sitúan en este mundo, ¿no? Después de que el apartheid haya sido, bueno, pues abolido, ¿no? Y ya hayan crecido libres, entre comillas, en escrito, sin haber una libertad real sobre hechos, ¿no? En la práctica. Hay otro libro de Copano que fue Florescencia, que lo leí el año pasado y me gustó mucho más que este, y me chocó mucho ver cómo el apartheid había conseguido racismo dentro de las mismas personas negras, ¿no? En función del tono de piel o de la procedencia del país, ¿no? De África donde vivieran. Había racismo entre ellos, ¿no? Como que tener 2 tonos de piel más claros ya era sinónimo de más privilegios que ser más oscuro, ¿no? O sea, a mí eso me voló la cabeza, me dejó muy impactado. Y este Nuez de Coco, aunque también habla mucho de eso, ¿no? Del racismo entre las personas, entre las mismas personas negras y cómo el apartheid consiguió esto, también nos habla del autodesprecio, ¿no? De cómo se desprecian a sí mismos por ser negros y cómo ven el convertirse en blancos en la única solución posible. Algunos piensan que convertirse en blanco es simplemente relacionarse solo con gente blanca, pero una de las 2 protagonistas llega a un punto de tal desequilibrio mental, diría incluso, creer real y posible el hecho de que algún día se convierta en una mujer blanca, ¿no? Digamos que las 2 protagonistas, con 2 historias muy diferenciadas, aunque de alguna manera se cruzan, creen que la única prosperidad y felicidad en la vida es ser blanco, ¿no? El mundo les hace sentir que son inferiores, ¿no? Porque ven como el blanco mueve el mundo, la riqueza, como que siempre está por encima, ¿no? Y de alguna manera asemejan felicidad y eso, y progreso y buena vida a ser blanco, ¿no? Y al final lo que sienten es un autodesprecio. Creo que he disfrutado menos Nuez de Coco que Florescencia, y entender bien lo de disfrutar, porque ya sabéis que me gustan mucho las historias duras que te enseñan, ¿no? Y que te educan. Creo que por 2 principales razones. La primera es porque la historia está dividida en 2 partes muy diferenciadas, ¿no? Entre lo que cuenta una y lo que cuenta la otra. Y ninguna de las 2 me ha terminado de resultar especialmente simpática. He empatizado porque es imposible no empatizar. Pero digamos que los personajes que salían en Florescencia, y especialmente la protagonista, me encantó, la entendí muchísimo en su dilema. Y estos 2 personajes femeninos me ha costado más agarrarme a ellos, ¿no? Y el otro factor es que he contado de una manera muy dispersa los hechos, muy sueltos a cachos, y a veces resulta un poco lioso. Y creo que de alguna manera estos 2 hechos han conseguido que el mensaje sea menos contundente de lo que para mí fue Florescencia. Como digo, el libro es importante de leer porque es bueno entender lo que hemos hecho y seguimos haciendo como seres humanos a otros seres humanos, pero como digo, le ha faltado quizás un poco de contundencia. Y siguiendo el ranking de los que menos al que más, el que se ha quedado en el puesto número 10 es Los nombres epicenos de Amélie Nothomb. El libro nos va a hablar de una pareja, Dominique y Claudel, que en un primer encontronazo a ella no le gusta nada a él, le cae realmente mal, pero a él no, él como que insiste en tener una cita con ella. Ella poco a poco se va a ir dejando como engatusar del nivel de vida, de riqueza que tiene él, ¿no? Al final acabará enamorándose de él, acabarán casándose. Él insistirá durante largos años para que Dominique se quede embarazada, cosa que ella no consigue de forma natural, porque desea mucho tener una descendencia, ¿no? Pero cuando nazca Epicène, que es la hija de ambos, el padre rechazará a su hija y parecerá odiarla. Los nombres epicenos realmente es una historia de venganza que de alguna manera va a arrastrar a muchos personajes y a muchas personas
a lo largo de la vida. Ya sabéis que yo adoro a esta autora, todo lo que hace me gusta. Creo que el único libro que he leído de ella que no me ha gustado es Viaje de invierno, pero todos los demás libros me han encantado. Pero sí es verdad que llevo 2 libros seguidos que estoy un poco desencantado porque con los 2 tuve la misma sensación de que la historia era buena, pero que como que no terminaba de explotar del todo, que a mí me vuela a la cabeza, como me han pasado con otros libros de ella, como con Estupor y Temblores, Metafísica de los Tubos, Ácido Sulfúrico, Cosmética del Enemigo, en fin, muchos libros que a mí me han encantado de ella, y con este libro no lo he sentido. Siguiendo con el ranking, el que se ha quedado en 9º lugar es Zombie de Joyce Carol Oates. Llevaba muchísimos años queriendo leer a esta autora y tiene muchísimos libros que me llaman la atención, pero cuando descubrí el de Zombie dije, vale, este va a ser. No sabía lo que me va a encontrar y desde luego ha sido una sorpresa, no sé si grata, pero desde luego sorpresa. Zombie no es un libro para todos los públicos, de hecho llegaría a decir que es un libro para muy pocos públicos. Un público muy reducido de gente a la que hasta cierto punto pues nos puede gustar las historias macabras, ¿no? La historia nos habla de Quentin, que es un joven que acaba de conseguir la libertad condicional por una agresión racial que tuvo hace poco a un chaval, ¿no? Un chico joven. Pero esto digamos que es la punta del iceberg, porque realmente lo que esconde este personaje no es racismo, es que es un depravado sexual, ¿no? Y se excita pues asesinando y violando a hombres jóvenes normalmente. Y por si fuera poco que fuera un asesino en serie, él tiene un sueño y es que quiere lobotomizar a uno de estas personas a las que secuestra para convertirlas en su zombie, una persona sin voluntad pero que siempre está ahí para lo que él quiera. Una historia muy macabra. Digamos que de alguna manera parece como un Frankenstein moderno, pero 7 veces más macabro. Es uno de los libros más desagradables que he leído. El libro está narrado desde el punto de vista del asesino en serie o del depravado, como queráis llamarlo, por lo cual hace mucho más incómoda su lectura, te crea más ese momento incómodo de ver cómo una persona despreciable está organizando mentalmente las barbaridades que quiere hacer, ¿no? Es un libro angustiante y desagradable, pero que creo que pretende serlo y por eso es un mérito que lo consiga tan bien. Pero lo único que me ha fallado quizás es que no hay grandes cambios en cuanto a trama. Quizás esperaba algún giro sobre la trama un poco más impactante o algún poco más diferente para que terminara de ser una historia redonda. Pero como digo, es una historia que me ha gustado mucho y me ha dejado un poco loco. La recomiendo. Tendría que conocer mucho a la persona personalmente para saber sus gustos y sus debilidades, ¿no? Para saber si recomendarla. Pero así no me atrevería a recomendarla libremente y abiertamente a cualquier persona porque creo que no es un libro que vaya a disfrutar la gran mayoría de las personas. Sueños en el umbral de Fátima Mernissi se ha quedado en el 8º puesto y es un libro que nos va a hablar de la situación de las mujeres en un harén, ¿no? En varios diferentes tipos de harén, porque el libro te explica muy bien qué tipos de harén hay, ¿no? Porque está el harén de familiar, ¿no? De que las familias viven juntas, y luego está el típico harén que todos conocemos de un hombre que tiene 15 mujeres, ¿no? El libro es muy interesante porque desde el punto de vista de una niña que se hace muchas preguntas como ¿por qué el hombre tiene derecho a ser libre, a salir a la calle libremente? ¿Por qué la mujer no? ¿Por qué un hombre puede estar casado con varias mujeres y una mujer no? ¿Por qué, digamos, la censura y el encerramiento siempre es para las mujeres, ¿no? ¿Por qué las mujeres no tienen esa capacidad de decisión? Y el libro está muy guay, todas estas preguntas como la niña se las va haciendo a lo largo de los años y cómo ella tiene claro de que ella eso no es lo que quiere para sí y cómo ella en el futuro quiere ser una mujer libre, que viva aventuras, que vaya donde quiera, que tenga muchas experiencias. La autora se crió en un harén y nos cuenta la historia desde su punto de vista real, ¿no? Desde su vivencia. Me impactó mucho en el libro ver cómo la autora nos va hablando de todas esas mujeres enclaustradas en esas casas, bajo la premisa absurda de protegerlas, ¿no? De que la mujer tiene que estar encerrada en el hogar para protegerlas porque fuera los hombres les pueden hacer cosas. Y cómo estas mujeres solo tenían un cachito de cielo desde el patio, que es lo único que veían, y desde ahí de alguna manera se imaginaban todo un mundo, ¿no? La historia nos habla de mujeres fuertes, de mujeres potentes, que se están sublevando ya a raíz de esto, porque la historia está orientada en el Marruecos de los años 40, que de alguna manera está invadida por los franceses, y estas mujeres están viendo como las mujeres francesas tienen más libertad, no gozan de esa libertad que ellas no. Poco a poco empiezan a desear y a afrancesarse, ¿no? O occidentalizarse en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿no? Me gustó mucho como el libro hace varias veces referencia a cómo este enclaustramiento machista, ¿no? Esta actitud machista de los hombres hacia las mujeres está siempre avalado por una religión, interpretada siempre a conveniencia por el hombre, y cómo no es real, ¿no? Cómo las mismas mujeres hablan constantemente de que su religión no dice en ningún momento de que el hombre tenga poder sobre la mujer, siempre dice que son libres por igual, pero estos hombres la interpretan en función de lo que les interesa, ¿no? Siempre para el sometimiento de la mujer al hombre, ¿no?
se centra más en los personajes femeninos y en todos esos arquetipos de mujeres y cómo cada una se enfrenta a esa falta de libertad, ¿no? Le encontramos a su madre que no asume todavía el hecho de vivir en un harén y no tener libertad, pero tiene claro que aunque ella haya perdido la batalla, no quiere eso para su hija. Y quiere que su hija luche, pelee, proteste y que viva siendo una mujer libre y que lo consiga. Luego tenemos por otra parte a sus dos abuelas, una que vive anclada en el machismo, que le han prometido que es lo normal y lo bueno y lo sano y lo religiosamente aceptable. Pero luego tiene otra que vive en un harén y que de alguna manera ha conseguido su parcela de libertad, ¿no? De alguna manera ha conseguido luchar contra su marido, ¿no? Siendo una de sus varias mujeres, pero sí ha conseguido de alguna manera dar unos cuantos pasos hacia esa libertad que la mujer anhela. Luego también nos habla de diferentes primas que tiene, algunas más valientes, otras menos, pero nos hace un arquetipo muy interesante de todas estas mujeres. Y la que más me llamó la atención con diferencia fue su tía. Su tía era viuda y una mujer cuando es viuda ya no tiene derecho a nada y vive, digamos, en la habitación más claustrofóbica que podría tener la casa donde viven, ¿no? Fue a través de las historias de esta mujer que se dedicaba a contarles historias a las niñas, como si fuera la Cheresade, ¿no? De las Mil y Una Noches. Y esto es lo que le hace a todas sus sobrinas o a sus cuñadas el soñar con que una vida diferente es posible, ¿no? El fantasear con aventuras y con otra vida. Una cosa que tiene súper guay este libro, y me ha gustado mucho cómo lo ha mezclado con la propia vida de la autora y de sus familiares, es que nos hace un repaso por todas las mujeres marroquí que fueron importantes en la lucha, ¿no? de los derechos de las mujeres, de alguna manera, no solo política, sino simplemente siendo actrices, ¿no? En la televisión, siendo valientes, mostrándose sin velo, mostrándose libres. Nos da pinceladas, ¿no? De la historia de estas mujeres, y son mujeres súper interesantes de las que no conocemos nada en Occidente. La única mini pega que le pongo es que yo esperaba que la historia hablara de todo el proceso de cuando ella es niña hasta cuando ella consigue ser una mujer libre, que bueno, a día de hoy es una mujer escritora, con lo cual podemos intuir que es una mujer libre. Se centra solo en su parte de infancia. Eso no tiene por qué ser negativo, pero como yo me había hecho esas expectativas de que iba a ver todo el transcurso de su vida, se me quedó un poco coja esa parte. Por lo demás es un libro espectacular, que es súper poco conocido, que tiene unas reflexiones súper interesantes sobre feminismo, sobre la mujer. Claro, debería ser mucho más famoso de lo que es. En el puesto número 7 se ha quedado un clasicazo de una autora que yo llevaba años queriendo seguir leyendo su obra, porque en su día leí Rebeca, que me enamoró, y llevo mucho tiempo en la estantería con Mi prima Rachel. La autora es Daphne du Maurier. Mi prima Rachel nos va a hablar de Philip. Philip es un niño que se queda huérfano muy pronto y su primo Ambrose, que es, si no recuerdo mal, unos 10 o 12 años mayor que él, se va a hacer cargo de él, ¿no? Va a adoptar como si fuera su padre, querrá mucho a Ambrose, lo admirará, y los dos crecerán un poco siendo uno para el otro como imagen y semejanza, ¿no? Los dos se parecen mucho tanto físicamente como de forma de ser. Han pasado los años, siguen juntos solos ellos dos y siguen siendo felices. El caso es que en un viaje que tendrá que hacer Ambrose por motivos de salud, Ambrose conocerá a Rachel, una prima lejana que tienen ambos, y acabará casándose con ella. Rápidamente, después de casarse, Ambrose morirá y Philip hará culpable de alguna manera a Rachel sin conocerla, ¿no? Y sentirá por ella un profundo odio. Aunque os he contado muchas cosas, es la premisa inicial, no os he contado nada más de la premisa inicial. Lo que me flipa de esta autora, y yo creo que pocos autores lo consiguen, a lo mejor también le pasa un poco a Shirley Jackson, creo que son las dos autoras que más le pasa a eso, de las que he leído, y me asombra, es que consiguen cargas tensas y situaciones incómodas de la nada. Por lo que cuenta, por lo que está pasando, en otro autor no sentirías que hay nada tenso detrás o que pueda haber algún tipo de giro emocionante detrás. Pero estas dos mujeres consiguen con 3 frases darle una intensidad y una carga de suspense, de incomodidad a sus historias, que a mí de verdad es que me flipa, Y aunque no haya grandes giros, que hay algunos, da igual, porque ella consigue mantener esa espiral de tensión constantemente, ¿no? Como que te sumerge en esa espiral de tensión y ahí estás y no te caes. Se habla mucho de que Rebeca empieza y finaliza de maneras brutales y que con una sola frase te engancha. Mi prima Rachel también, o sea, es capaz de engancharte con una frase y de impactarte en la frase final, ¿no? Como que cierra el círculo de una manera que yo te lo juro que a pocas autoras le he visto ese don. Y crear en una sola frase tensión cuando hay autores que no logran crear tensión ni en una novela completa, pues para mí es que es de genia absoluta y completa.
Es súper diferente a Rebeca, ¿eh? Lo comparo porque es el otro libro que he leído de ella, pero es muy diferente a Rebeca. Pero sí que tienen en común, y nuevamente más me recuerda a Shirley Jackson, porque ella también lo tiene, la mansión donde viven, la casa donde se encuentra la historia, donde gira en torno a la historia. Tiene tanta importancia estéticamente, visualmente, en descripciones, que llega a un punto que parece casi que un personaje más, ¿no? Y eso sí que lo comparte con el famoso Manderley de Rebeca, ¿no? Si no me ha gustado tanto Pippi vs Rachel como me gustó Rebeca, ha sido principalmente por una cosa, y es que no he soportado al protagonista. Es que no lo he soportado ni un solo segundo. De verdad que es que pocas veces me pasa que deteste profundamente a un personaje bueno, pero es que lo he detestado todo el tiempo. Qué personaje más pesado, más cansino, más repetitivo, increíblemente pesado. Es un personaje horriblemente pesado. Muy pesado. El siguiente libro del que os voy a hablar con muchísima pena porque es el último libro que tenemos publicado en España de una autora maravillosa que es una de mis favoritas, y el libro es La ciudad del sol poniente de Kazumi Yumoto. Esta historia nos va a hablar de Kazushi y cómo al llegar a los 40 años este hombre empieza a rememorar su infancia, ¿no? Y ese es tan importante, ¿no? Él nos va a empezar a contar o a narrar o a recordar los episodios de su infancia que le marcaron, y en especial dos personas, su madre y el viejo Teco, su abuelo. Cuando era niño, su madre y él cambiaban mucho de vivienda y de ciudad porque al divorciarse de su padre, la madre creía que de alguna manera si se cambiaban continuamente, ¿no? de vivienda, de hogar, de ciudad, digamos que cuanto más cambiaran de sitio, los recuerdos de este hombre y el propio hombre no conseguirían alcanzarlos, ¿no? Un día, en una de estas últimas casas a las que se han mudado, aparecerá de pronto el viejo Teco, que es un hombre que tiene una extraña relación con su hija, es más bien mala. Este hombre pues vendrá de alguna manera a marcar la vida de Kazuchi. Lo que más me gusta de Kazumi Yumoto es que consigue mezclar en un mismo lugar la tristeza y la felicidad, y que yo me la coma entera y que la disfrute, ¿no? Y que me emocione de triste, me emocione de bonito. Y creo que me gusta mucho de ella eso porque, salvo Banana Yoshimoto, creo que son las dos únicas autoras que me hacen sentir eso tan claramente, ¿no? Esa mezcla entre esas dos emociones tan bien marcadas, pero a la vez tan difusas cuando se mezclan, ¿no? De verdad que eso de Kazumi Yumoto es que me parece espectacular, y es lo que me pasa con este libro y lo que me ha pasado con los tres anteriores. Como ya os he dicho muchas veces, las historias de Kazumi siempre hablan sobre el duelo, ¿no? Sobre cómo se enfrentan las personas al duelo. Pero nunca es el mismo duelo, ¿no? A veces es el duelo por la pérdida de un familiar, de una relación, de un marido, de un abuelo, una madre, padre, una casera, pero siempre tiene ese punto esperanzador de superación. Nunca es deprimente, nunca es derrotista, ¿no? Siempre es esperanzador. Pero los libros de Kazumi también hablan de amor, ¿no? Los amigos, por ejemplo, presentaba ese tipo de amor entre los amigos, ¿no? Que eran muy diferentes. Viaje a la costa nos hablaba del amor de una relación, de un matrimonio. En La casa del Álamo nos habla del amor de una hija por su padre, el cual falleció, y por su madre, con la que sí vivió más años. En este libro pues nos va a hablar del amor del protagonista por su madre, por el viejo Teco, que aunque no era una buena persona o no se había portado como una buena persona durante muchos años, sí que de alguna manera cala en él. Nos habla del amor no solo desde el punto de vista bonito, sino desde el punto de vista complejo, ¿no? Cómo se dan esas relaciones y cómo muchas veces no son fáciles, no son sencillas. No sé si la palabra sería encadenarnos porque no suena bonito, pero sí nos pilla a todos, ¿no? De alguna manera. Realmente me da muchísima pena que Nocturna nos anime a seguir publicando, porque además he intentado contactar con la editorial varias veces para que me informe un poco de si va a publicarla o si ya ha tirado toda la toalla. Básicamente para no tener esperanzas de que algún día se volverá a publicar, ¿no? Pero la editorial jamás contesta. Bueno, jamás no, porque cuando le preguntas por alguno de sus libros juveniles sí que hace caso. Pero con algunos autores, sobre todo asiáticos que tiene, no te suele hacer ni puñetero caso, la verdad. Pero bueno, algún día tendré que recoger firmas o hacer algo para conseguir que Nocturna siga publicando la autora, al menos los libros que tienen en Japón, que tampoco son tantos, pero creo que tiene unos 9 libros publicados en Japón. Bueno, pues si ya en España hay 5, pues hijo, intenta publicar alguno más, y sobre todo promocionado, que este libro no ha tenido éxito porque no lo has promocionado. Estoy muy decepcionado con la editorial, lo digo. El libro que se quedó en quinto lugar es El castillo en el aire. Bastante al sur de Ingari, que es el país donde tiene lugar la historia del castillo ambulante, nos encontramos con un país que se llama Sansif. Allí vive Abdullah, que es un joven huérfano. Bueno, él vende alfombras en un mercado, ¿no? Él vive un poco en la tesitura de que la familia de la segunda mujer de su padre lo molesta y lo está constantemente en su tienda como increpándolo, y no sabe muy bien por qué. Él es una persona muy imaginativa y, bueno, pues le gusta imaginar y soñar con aventuras, con que su
el mundo cambia, como que se convierte en un príncipe. Tiene como un abanico de sensaciones y de sueños enormes. Un día un extraño hombre irá a su mercado y le dirá que tiene una alfombra mágica y que se la quiere vender. A partir de aquí comenzará la aventura que tanto había añorado en su vida Abdullah, aunque no siempre será todo lo bonita que él imaginaba. Yo creo que lo que más claro me ha quedado después de leer El castillo en el aire es que probablemente Diana Wynne Jones es una de las mejores autoras de fantasía, no solo porque me encanta su fantasía, sino porque creo que es súper personal y súper peculiar. O sea, yo creo que cualquiera que haya leído El castillo ambulante y abriera este libro por un capítulo al azar, podría identificar el estilo, la forma, el rollo de la autora, y yo creo que no consiguen todos los autores eso, ¿no? Tener esa magia, creo, nunca mejor dicho, de que sea todo característico de ti, que se te puede identificar. No es como cuando escuchas a un cantante, no conoces la canción, pero dices, esta persona es tal, porque tiene una voz tan identificable. Pues lo mismo en las letras, ¿no? En las palabras, en cómo cuenta las historias, en su forma. Y pese a que La sombra del castillo ambulante era alargada, y es un libro espectacular, que fue uno de mis libros favoritos del año pasado, este libro me ha gustado muchísimo. Llevo muchos años leyendo, incluso antes de que yo leyera El castillo ambulante, que El castillo ambulante era una pasada, pero que tanto El castillo en el aire como La casa de los mil pasillos, que es el tercero, eran reguleros. Y estoy súper en contra de esa opinión. Yo no sé el tercero porque no lo he leído todavía, pero El castillo ambulante es una joya. Evidentemente es insuperable, pero este libro también está muy bien. Vamos, yo creo que es la típica fantasía que le puede gustar a un niño de 9 años y a uno de 99. Tengo un detalle que decir y denunciar a todo el mundo, porque llevo mucho tiempo leyendo que se pueden leer de manera independiente y que da igual si lees el primero y no lees el segundo o no lees el tercero, que si quieres leer el primero o el segundo puedes leerlo. Mentira, o sea, mentira. Basta ya de, por querer leer las cosas con ansias y no empezar por el principio, y por justificar de alguna manera que me puede la ansia viva y quiero leer el primero y el tercero porque me apetece leer el tercero sin leer el primero y el segundo, le digamos a la gente que puede leer el tercero sin leer el primero o el segundo. Mentira. Que la historia sea originalmente o inicialmente independientes unas de otras, que eso sí que es verdad. Este segundo libro tiene muchas cosas importantes que ocurren, tanto en personajes como en tramas, que derivan de la primera parte y que al lector que disfrutó el primer libro le va a encantar encontrarlas en este segundo. Y que si empiezas por el segundo vas a estropear la lectura futura del primero. De verdad, no es tan difícil. Los libros se leen en orden, primero, segundo y tercero. Es así, o sea, no primero el segundo, después el primero y después el tercero, no, primero, segundo y tercero. Y así la experiencia será completa, mucho más enriquecedora y mucho más agradable y bonita. Yo cuando leí el segundo libro lo leí con unas expectativas bajas porque todo el mundo decía que tú sabes, y además lo leí con las expectativas de creer que era una historia totalmente independiente de la primera y que no me iba a encontrar nada de lo que me encontré en la primera, cosa que es mentira. Cuando os digan, no pasa nada si empezáis a leer esta saga por el libro 7, la historia es otra, vale, la historia puede ser otra, pero te va a spoilear la historia anterior a todas y además vas a perder muchos detalles bonitos que luego son los detalles agradables y guays que valoras en una historia. Por favor, empezar las historias y las sagas por el primero, que para algo el autor escribió primero uno, después otro y después otro. Por favor, me tensa mucho este tema. Ya hablaré algún día, yo creo que en un vídeo de este tema, pero es que me tensa muchísimo. Tú eres una bonías y no puedes perder ni un segundo en leer el libro que se te ha antojado y te da igual que sea una quinta parte. Estupendo. Pero luego no líes a otros lectores diciéndoles que puedes leerlo independientemente porque no es verdad. Y bueno, después de este arrebato de coraje y de rabia, lo dicho, que me ha gustado mucho. ¿Llega al nivel del castillo ambulante? Pues a lo mejor no, pero si no llega, por poquito, porque también es un libro súper bonito y súper tierno y tiene todos los elementos que tuvo El castillo ambulante que lo hicieron tan especial. En cuarto lugar se ha quedado un libro de una autora que es de mis favoritas japonesas, que yo siempre que leo sus libros me encanta y que tenemos la suerte de que tiene mucho publicado en España, cosa que no se puede decir de todos los autores asiáticos y especialmente las autoras. La autora es Hiromi Kawakami y leí Los amores de Nichino. Los amores de Nichino nos va a hablar del mismo Nichino, de cómo es un seductor nato y se acerca a todas las mujeres poco a poco, casi de manera natural, y en todas consigue dejar una huella de alguna manera, ¿no? Pero desde un inicio da la impresión de que estas historias están condenadas como al fracaso, porque Nichino no consigue enamorarse de estas mujeres, o son estas mujeres las que de alguna manera se ponen, digamos, la pantalla adelante para no enamorarse de él o no tener esos sentimientos hacia él, y al final las historias siempre acaban pues que se separan y punto, ¿no? Y el libro es muy interesante porque no está contado desde el punto de vista de Nichino, sino que cada capítulo es un relato de una mujer que compartió con él meses, años, semanas, días, lo que fuera, que de alguna manera lo quiso y cómo acabó su historia, ¿no? Cómo se conocieron, cómo estuvieron juntos y cómo acabó su historia. Y cada capítulo, como digo, es un relato de una de ellas. A través de los diferentes relatos de estas mujeres vamos
empezamos a conocer pues los anhelos del personaje, los deseos, sueños. Digamos que el lector consigue unir las piezas de la vida del hombre a raíz de todos los relatos de estas mujeres, porque todos forman parte de diferentes tiempos, ¿no? en la vida de él, ¿no? Algunos de cuando era joven, algunos de cuando es maduro, de cuando ya es más mayorcito, de cuando es niño. El lector poco a poco va uniendo las piezas y va comprendiendo perfectamente quién era Nichino y por qué era como era, ¿no? Yo tuve la sensación de que inicialmente se nos presentaba un Don Juan que iba de mujer en mujer, pero finalmente comprendí que era más un hombre herido, dañado, traumatizado, que era incapaz de enamorarse de nadie, o peor aún, que era incapaz de que alguien se enamorara de él, porque en cuanto lo veían tocado, estas mujeres como que frenaban, ¿no? Y al final era una persona que simplemente quería que lo quisieran, ¿no? Quería sentirse querido de verdad por alguien y querer a alguien de verdad, ¿no? Un detalle que tiene muy guay Hiromi, que casi ningún autor asiático lo tiene, es que mete, aunque sea de refilón, personajes LGTB, ¿no? Aquí aparecen varias mujeres lesbianas. En Algo que brilla como el mar, aunque no se termina de poner nombre al asunto, hay un despertar sexual homosexual. Se convierte en uno de los dos libros que más me ha gustado de Hiromi por ahora, junto con Algo que brilla como el mar. Puestos ha sacado otro melón que me da muchísimo coraje. ¿Cuándo van a dejar de cosificar a la mujer en las portadas? Sobre todo en las portadas de mujeres asiáticas, de historias asiáticas, como si fuera la figura de la mujer solo algo exótico. Cada vez que vayas a un literatura asiática, normalmente lo que va a aparecer en la portada es una mujer, aunque la historia vaya sobre 3 soldados. En este libro, en especial, si la historia va de Nichino y del retrato que hacen muchas mujeres sobre él, lo normal es que apareciera en una sábana en aspecto sensual un hombre, no una mujer. Pero como el hombre no puede ser sexy ni sensual, ni puede ser exóticamente atractivo, pues tenemos que poner a la mujer. Yo me hubiese fijado en esta portada, igual que si está la mujer, igual que si está un hombre. Me hubiese parecido igual atractivo, igual de sensual, igual de todo. Y tendría más sentido. El que se ha quedado en el número 3 es Territorio de Luz de Yuko Tsushima. Desde que descubrí este libro le tenía muchísimas ganas por 2 razones. La primera es que me llamaba muchísimo la atención lo que se contaba de la autora. Y cuando descubrí, y es la segunda razón, que era hija de Osamu Dazai, el autor de Indigno de Ser Humano, dije, a poco que tenga 2 pinceladas de lo que es el padre, me va a enamorar. Y en efecto, las he encontrado y me parece igual de buena que su padre. La historia se va a centrar a lo largo de todo un año. Iniciará con una protagonista deprimida y devastada porque la vida que tenía ella de alguna manera ya cerrada se desmorona. Su marido se quiere divorciar porque ha conocido a otra persona y se ve en la tesitura de tener que mudarse con su hija pequeña de 2 años. Buscarán piso y por fin encontrarán una casa que del tirón le llamará la atención porque tiene mucha luz, ¿no? Entra mucha luz en esa casa. Creerán que será el sitio idóneo para mudarse, ¿no? Digamos que el libro nos va a ir contando cómo se recupera ella de este desenlace de este matrimonio, ¿no? Este libro se publicó en el 79, hace ya más de 40 años. A día de hoy las dificultades y los problemas con los que se enfrenta la protagonista no han cambiado. Se siguen enfrentando las mujeres a esas dificultades. Y no os digo ya solo en Japón, os digo aquí en España a 2021. La protagonista al divorciarse va a tener que enfrentarse a una sociedad machista que la trata como un ser indefenso sin un marido, como una persona que ha fracasado porque ya no puede estar con su marido y es como un fracaso ante la vida, y como qué va a ser de ella ahora que no tiene marido, que la ayude, que la arrope, que la mantenga, etcétera, etcétera. Y que por otra parte esta sociedad la presiona para que recaiga sobre ella la manutención completa y los cuidados completos de su hija. La protagonista sufre una opresión brutal a través de muchísimos personajes, tantos negativos en su vida o desconocidos en su vida, como personas que se supone que la quieren, como su madre, como sus amigos, que constantemente le están enviando el mensaje de perdónalo, intenta volver con él, ¿qué va a hacer tú si no estás con él? ¿Qué va a hacer de una mujer soltera con una niña? Tú no sabes hacer nada sin tu marido. Todo el tiempo este tipo de mensajes que la llevan a un nivel de desasosiego, de estrés, de incomodidad, ¿no? Ante todo, llega un punto de que la protagonista empieza a desarrollar realmente problemas mentales, ¿no? De depresión que sufre por el divorcio, cosa que no le pasa evidentemente al marido, ¿no? Al hombre, que se va con otra y no ocurre nada más. Es tan real esta opresión que es que la palabra impotencia se queda cortísima en este libro, pero de verdad que se sufre y se palpa todo el tiempo. Pero curiosamente, la protagonista, pese al vértigo este inicial, ¿no? De tener que tomar las decisiones ella sola, de verse sin ese apoyo o sin esa persona que le diga lo que tiene que hacer, va a empezar a disfrutar de su independencia y de darse cuenta de que está contenta de tomar las decisiones ella, y va a empezar a valorar que no quiere estar con su marido y de que ha sido una cosa positiva no estar con él, ¿no? Cosa que a las personas de su alrededor le va a chocar incluso más, ¿no? Porque no entienden que una mujer quiera estar soltera o que no echen falta el marido que tuvo. La protagonista experimenta que después de 30 años de vida por fin empieza
empieza a conocerse a sí misma. Por fin no es la sombra de un hombre, por fin es ella, su personalidad, lo que ella quiere, lo que ella disfruta, lo que a ella le gusta. Y es el momento en que empieza a descubrirse, en un momento muy incómodo porque tiene una niña muy chica, el trabajo no le da para pagar todo lo que debiera pagar, tiene problemas en la vivienda que ha alquilado, en fin, pero que ella empieza de alguna manera a tener esa esperanza en ese disfrute de esta soy yo, esta es mi identidad, ¿no? Y además lo más guay del libro para mí es que no solo toca estos roles de género tan marcados y tan injustos y este machismo tan normalizado, sino que además toca un tema que para mí es primordial, que no lo he visto antes tocado o no de una manera tan obvia en la literatura asiática y que normalmente no lo veo tocado en mucha literatura, o al menos en la que me llega a mí, que es que desmitifica la maternidad, ¿no? Ese aura romántico, dulce, bonito, precioso, todo maravillas de la maternidad. La maternidad puede ser muy complicada, puede ser muy dura, puede ser muy injusta para sobrellevar una sola persona, y cuando esa persona tiene problemas mentales le puede resultar una carga comprensiblemente tener que encima cuidar de una niña, que en este caso es una niña complicada porque también lo está pasando mal, pero que añade un problema más a la madre que no lo está pasando bien. La madre no es perfecta, trata mal a su hija a veces, otras veces no, pero todo entra en ese círculo de problemas mentales que está sufriendo su madre en ese momento y de la ayuda que necesita y no recibe. Y me gusta mucho cómo desmitifica la maternidad, cómo la maternidad no es todo gloria bendita y preciosidad, sino que es muchas horas trabajando, después llegar a tu casa y muchas horas seguir trabajando, recogiendo lo que tu hijo ha ensuciado, lo que tu hijo necesita, lo que tu hijo tal, porque estamos muy acostumbrados a que nos vendan la maternidad como el único camino posible de la mujer y además precioso y maravilloso, y eso no es la maternidad. La maternidad son muchas cosas, ¿no? Algunas bonitas y otras no tan bonitas, pero como se refleja en este libro, a mí especialmente me ha encantado. Pese a que es ella la que se encarga de su hija, pese a que es ella la que la mantiene porque su marido no le pasa una manutención, pese a que es ella todo, por mucho que se equivoque, la sociedad a la que señala como mala madre es a ella, como mal ejemplo es a ella, no a su padre, es a ella. En fin, que es un libro espectacular que nos habla de una mujer buscando su identidad y reconstruirse después de un periodo de mierda y conocerse por fin a ella, a quién es ella, que es muy deprimente y muy triste, pero que también tiene ese toque de alguna manera de superación que me gustó. Me ha recordado mucho a su padre, porque su padre tenía una opinión muy clara y muy pesimista de la sociedad, opinión que yo comparto, y me ha gustado mucho ver que Yoko Tsushima tiene ese toque a su padre, quizás no es tan extremo, pero sí tiene ese toque a su padre pesimista ante el valor de la sociedad, ¿no? Y cómo se comporta el ser humano, ¿no? Y ojalá que Impedimenta se anime a seguir publicando la obra de esta señora, porque tiene bastantes libros y es que no sé qué más temas puede tocar, pero seguro que los toca igual de bien que este. En segundo lugar se ha quedado un libro que descubrí hace un par de años de casualidad en una librería de segunda mano, que yo no tenía ni idea de que este libro existía. El libro en cuestión se llama China Montaña Chan, de Maureen F. McHugh. Y yo leí China Montaña Chan y dije, este libro es asiático, a ver qué es. La portada me parece que es muy llamativa porque se nota que es como de ciencia ficción. Y cuando miré por detrás y vi que el protagonista era chino y gay, dije, bueno, este libro claramente me lo han puesto a mí aquí para que yo lo coja y lo disfrute. Ciencia ficción, chino, gay, etcétera, etcétera. Es curioso porque este libro es una ucronía. Bueno, aparte de ser un libro de ciencia ficción, es una ucronía, y esto quiere decir que recoge un hecho del pasado, cambiando estos hechos para interpretar un futuro posible, ¿no? Digamos, ¿qué mundo posible futurista nos presenta China Montaña Chan? Pues nos habla de qué hubiese pasado si el comunismo chino se hubiese extendido por todo el mundo y, digamos, que de alguna manera hubiese colonizado el mundo entero y los demás países fueran como países satélites, ¿no? de China. En Estados Unidos, que como decimos es otro de los países satélites de China, se encuentra Chan, que es un hombre que es homosexual y que vive una existencia medianamente feliz, medianamente incómoda en un país donde se da mucha importancia a que seas asiático, pero que seas asiático de origen. Como Chan no ha nacido en China, ha nacido en Estados Unidos y sus padres no son los dos chinos, tiene un poco esa doble mira de, bueno, eres casi chino. Y aparte es homosexual, que aunque no está visto en ninguna parte del mundo, sí que puede vivir un poco más en el submundo, ¿no? de según qué barrios su homosexualidad sin el peligro que podría vivir si viviera en China, que está penado con la muerte, ¿no? En ese libro hay muchas cosas bien, y lo primero que me ha gustado muchísimo es la ucronía. O sea, no me imaginaba un libro que hablara, ¿no? con cómo ese comunismo chino pudiera haber ganado todas estas batallas para colonizar de alguna manera el mundo entero, ¿no? No sé, tan creíble, ¿no? Sobre todo los que ya hemos leído cositas del comunismo chino, ¿no? Y de lo que fue la Revolución Cultural, por ejemplo, y todo el comunismo que predeció, ¿no? a la Revolución Cultural. Nos suena todo muy real, muy creíble, ¿no? El otro día hablando con una chavala tenía la duda de si un libro se puede considerar de varios géneros a la vez. Yo, para mi entender, sí,
pero como no soy un experto, pues no lo sé. Pero el libro no solo parece de ciencia ficción y que sea una ucronía, sino que además parece una distopía, ¿no? Porque tiene todos los elementos de una distopía. No sé si se podrá considerar que un libro puede ser distopía y ucronía a la vez, no lo sé, pero a mí me da la impresión de que lo es. Los avances de la tecnología que van en contra del avance de los derechos de las personas están más controladas, no tienen libertad para expresarse, televisiones en las paredes constantes de información que le inundan la cabeza para que no piensen libremente. Me recordó mucho eso a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y por supuesto, ya para mí uno de los grandes broches es que es muy difícil encontrar personajes LGTB en cualquier género que no sea un drama que vaya orientado a que esa persona es LGTB. Os juro que me flipa esa cosa de la ciencia ficción de mostrarnos tanta tecnología y tantos avances súper chulos que te dan ganas de vivir en ese mundo, pero luego el incremento de la tecnología siempre lleva el decremento de los derechos humanos, ¿no? Y me parece que es una cosa súper guay, la verdad. Otra cosa que tiene muy guay este libro es la ambientación. Vemos una Nueva York súper decadente, súper deteriorada, donde todos son suburbios y solo vive bien en pocos barrios los chinos de origen. Y también vamos a pasar por otros lugares como puede ser una isla nórdica, donde el protagonista pasará un tiempo, ¿no? Con ese frío helado polar y acabará yendo a China. Y se encontrará allí con un país súper organizado donde todo es rojo, porque es el color del comunismo, rojo y negro, ¿no? Todo el color del comunismo, todo no se puede salir de esa media, es todo como muy establecido y esto es así, esto es así, esto es así, y la libertad pues no existe, ¿no? El libro dará para hablar de las primeras personas que colonizan Marte y cómo viven las primeras personas allí. O sea, el libro es completísimo. No es una historia vertiginosa, porque no lo es, pero sí es una historia contemplativa. A través de las ideas de la venida del protagonista, de sus deseos, de lo que él quiere, de cómo él se siente, vamos viviendo un poco, pues, todo el mundo que gira en torno a este libro, a este China Montaña Chan. Está descatalogado hace mucho tiempo, es el único libro que se editó en su día en español. Yo espero que las editoriales se animen a republicar a Marin F. Majak, porque aparte fue finalista en los premios Hugo y Nebula. Luego tiene otro relato que ganó los 2 premios. Tiene bastantes libros y es una pena que no la vuelvan a traer, porque realmente es una autora que merece muchísimo la pena. Y el libro que se ha quedado en el número 1, y estoy contentísimo de que sí haya sido, porque era un libro que le tenía muchísimas ganas, que además la editorial me lo mandó con muchísimo cariño y yo de verdad que quería disfrutarlo. Y es que cuando lo leí me gustó tantísimo que lo acabé de leer y lo volví a leer. O sea, lo leí 2 veces seguidas. Es verdad que el libro es muy corto porque realmente es un relato, pero es que lo leí 2 veces seguidas de lo que me gustó. Y el libro es La mujer de terracota de Sencho. Este libro nos va a hablar de Cixin, que es una mujer que acaba de morir y que al morir se va a encontrar con un mundo muy diferente a como esperaba que iba a ser la muerte, ¿no? Se va a encontrar con un mundo muy parecido, terroríficamente parecido al real, donde los demonios funcionarios de este mundo, ¿no? Después de la muerte, viven a través de sobornos, y cómo la gente vive allí sufriendo y también intentando canjear dinero o riquezas porque estos funcionarios los dejen libre para no reencarnarse, ¿no? Porque digamos que la gente quiere alargar la vida de alguna manera, solo la gente rica es la que consigue alargar esa vida, ¿no? Cixin será obligada a casarse con uno de los hombres más ricos del infierno y descubrirá que su muerte o su no vida es igual de anodina que su vida. No tiene grandes intereses, no hace nada, lo único que hace todo el día está encerrada en una habitación. Ella había recibido una educación cristiana y al morir esperaba pues encontrar nubes, ángeles, belleza, y se encuentra pues que eso no es así, ¿no? Y que de alguna manera la muerte es solo una continuación de la vida con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pero esto cambiará con la llegada de la tercera mujer de este hombre, que se ha vuelto a casar con una mujer llamada Zhonghua, la mujer de terracota. Lo primero que destaca este libro es la ambientación. O sea, la protagonista se encuentra en esta visión china, ¿no? De lo que sería el infierno, que nos habla, ¿no? De que tiene como 10 niveles o 10 cortes, donde en función de los pecados tan grandes que hayas hecho, vas a unos a otros, ¿no? Digamos que los que están en el nivel 1 están sufriendo las peores torturas por los demonios, y conforme vas subiendo, aprendiendo de estas torturas, llegas al nivel 10, que es el nivel donde poco tiempo después accedes a la reencarnación, ¿no? Y es en este nivel 10 donde la gente juega a burlar la muerte o la reencarnación para poder alargar esa vida, ¿no? Porque no quieren reciclarse, por así decirlo. Me flipa la crítica esa de el rico manda en la vida y el rico manda en la muerte, porque incluso en la muerte el poder y el dinero, ¿no? Que sus familiares queman en esas tradiciones chinas para que en la muerte los familiares tengan dinero y sigan con su posesión, con su nivel de vida, pasa igual, ¿no? Y al final es el rico el que puede sobornar, el que va a salir adelante en la vida y de la mejor manera, tal y como pasa en la vida. Me parece que es una crítica brutal, maravillosa,
no solo propiamente de la novela, sino que es una crítica real, ¿no? De cómo está creada, ¿no? La tradición china, ¿no? Como las tradiciones chinas con lo que piensan del infierno. El libro es una pasada en todos los aspectos, pero para mí lo mejor es el elenco femenino. Son 3 personajes que la autora consigue trazar sus personalidades y sus existencias, ¿no? Con muy pocas páginas, porque el libro, recordemos que es un relato que tiene unas 80 páginas más o menos el relato y además está ilustrado, y eso creo que es de un mérito increíble. La historia además tiene ese puntito de empoderamiento femenino, ¿no? De mujer feminista que lucha por sus derechos en un mundo donde incluso en el infierno manda el rico y normalmente el hombre. Sigue estando la jerarquía del tío manda sobre la mujer. Luego no quiero decir nada más de la trama porque creo que voy a hacer muchos spoilers y no es una historia muy corta y no viene al caso. Pero la historia además, si fuera poco, toda esta ambientación en la simbología china, de las tradiciones, de lo que es el infierno, etcétera, etcétera. Si encima le mezcla esto al steampunk, que es esta mezcla entre lo tradicional con elementos tecnológicos futuros, ¿no? Entre fantasía, ciencia ficción, una mezcla ahí. Es que ya creas una ambientación que yo pocas veces tan guay he visto. ¿Qué decir más de esta obra? Que me ha encantado, que como os he dicho la he leído 2 veces seguidas, que la única pena es que es tan corta porque yo quisiera una obra de 1000 páginas sobre este universo, con esta ambientación, con estos personajes, que espero que Duerme Vela siga publicando muchas cositas de Sencho porque yo quiero leerlo todo, que la edición es una pasada, que es una preciosidad, que está cuidada al máximo, que de verdad darle una oportunidad a los libros que están publicando Duerme Vela porque lo merecen todo, merecen el mundo completo, por apostar por historias diferentes, por apostar por personajes diferentes, por apostar por ediciones cuidadas y bonitas, hasta el último punto, mi libro favorito del mes. Y nada, hasta aquí el wrap-up de octubre, que como habéis visto es un wrap-up intenso, muy largo, de 11 libros, que lo he disfrutado mucho, que perdonadme si ha salido muy largo, pero tenía muchas cosas de las que quería hablar, pero bueno, prometo que el wrap-up de noviembre será más corto porque estoy leyendo menos, así que seguramente será mucho más corto. Y nada, que espero que os haya gustado, que si habéis leído alguno de estos libros me contéis qué os parecieron, que me contéis que habéis leído en octubre si os acordáis, y nada, que como siempre, que gracias por estar ahí, que gracias por vuestros comentarios, por suscribiros, por como siempre estar ahí, que nunca os digo, pero recordad que me podéis seguir por Instagram también, que yo comparto muchas cosas por Instagram y voy haciendo un repaso previo de estos libros en Instagram y luego ya hago como un cómputo completo en YouTube. Y nada, que como siempre, hasta el próximo vídeo.